se lo escucha bien. Buen día. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Buen día. Bueno, todavía falta que sumen más chicos, son 130 aproximadamente, si no me equivoco. Ya han estado haciendo los cursos de ingreso para física, matemática o biología. Tuvimos el de biología física y el de biología. El de matemática y biología tuvimos. Ah, perfecto. ¿Y cómo les ha ido? Bien. Bien, Bien, bien. ponele. ¿Han sentido que habían cosas muy diferentes a lo de la secundaria? ¿O Sí, era un totalmente. repaso? Más o menos. Ah, No, pues yo no. Matemática era todo lo mismo que vi en la secundaria. Biología capaz un poco más profundo, pero era lo Sí. mismo. mira ustedes. Y, por ejemplo, ¿hay alguno de ustedes de los acá presentes que haya venido de un secundario que tenga una base social o de ciencias sociales? No, yo Ninguno. no. Yo sí. Ah, profe. Yo también, bien, profe. bien. También. Bien, bien, perfecto. Para ustedes, seguramente en las primeras etapas, digamos, del ingreso, del cursado, quizás tengan que como repasar un poco más intensamente los contenidos, los conceptos, pero ya van a ver que más adelante todo, si la base está bien armada ahora al comienzo de la facultad, después ya se va a hacer más llevadero. Pero bueno, tengan en cuenta que quizá los otros chicos ya han visto algunas cosas en el secundario, y ustedes tienen que repasarlo un poquito más intensamente, pero no es nada difícil, digamos. Bueno, en un par de minutitos comenzamos, vamos a esperar a ver si se suman más chicos. ¿Ustedes tienen conocimiento de algún compañero que llegue tarde o que haya avisado que se iba a conectar más tarde o que no se va a conectar?
No, profe. Bien, perfecto. Bueno, por el número de conectados, quizás varios no han podido en este horario. Si ustedes conocen o alguien les pregunta, que son de esta comisión 5, se les complica conectarse a este horario, coméntenles, digamos, que tienen otra opción disponible. Hay otra comisión a la tarde, si es que obviamente un número limitado de chicos no puede este horario, puede tenerla a la clase, o sea, recuperarla de algún modo en la misma clase dada por otro profesor, a la tarde, digamos. Pero es en casos excepcionales, digamos, tienen que comunicarse y avisar. Profe, disculpe, Sí, a veces se me complica a mí conectarme a este horario. ¿Será que me podría conectar de esa clase que está de 8 a 9? ya te anoto y pregunto. Vos Bien, sos Azul Toledo, ¿verdad? sí, Azul. ¿A vos se te complica por cuestiones laborales o...? sí, Bien, ¿y a vos te vendría bien el horario de la comisión 1? ¿Sería de 8 a 9? de 8 a 9. Bien. ¿Vos estás usando el aula virtual? Sí, Perfecto. Bueno, ustedes saben que en el aula virtual hay un sistema de mensajería en el cual pueden comunicarse de manera directa, digamos, con los docentes y enviar mensajes como privados. Yo voy a estar preguntando si hay lugar y si te pueden recibir en ese horario y te vamos a avisar por ahí. Pero bien, muchas gracias. por lo pronto hasta que no recibas, digamos, respuesta oficial, trata de conectarte aunque sea un ratito a este horario. Ah, bien, bien, profe. Estate atenta igual en el aula virtual que vamos a tratar de contestarte por ese medio. Bueno, profe, gracias. Bien, bien, no de nada. ¿Alguna otra persona que tenga problemas, que se le complique en este horario, que se tengan que ir temprano o algo así? Profe, a mí me pasa, no sé si sabe si es que va a ser lo mismo para la clase de la tarde con física. No, de las otras materias no te podría decir. Yo te puedo comentar para algunos chicos que puedan hacerlo en otra comisión de química por la tarde, porque el docente de química de la tarde me ha dicho que si alguno tenía problemas, que lo podía mandar. Pero Bueno, las otras asignaturas tienes que comunicarte ya con los docentes de esas asignaturas. bueno, gracias. No, de nada. Bueno, ya han pasado casi 10 minutos. Podemos comenzar. Es una clase, la de hoy, cortita. No vamos a usar solamente el PowerPoint y es más que nada para repasar algunos conceptos y aclarar por ahí algunas dudas que pueden traer ustedes. Y para interactuar, digamos, la idea es que sea como un ida y vuelta. Primero me presento, yo soy Pablo Cataldo. Soy licenciado en biotecnología y bueno, ahora docente de la cátedra y le voy a estar dando estas clases, estas 9 clases más la clase de consulta, estas 2 semanas asociados al curso nivelatorio de apoyo para el ingreso a la Facultad de Bioquímica. Ustedes saben que van a tener estas 2 semanas clases todos los días, 1 hora, 1 hora y media, y el día hasta el jueves de la semana que viene. Y el día viernes vamos a hacer una clase de repaso. Así que ustedes aprovechen todos estos días, después de la clase, por ejemplo, vayan repasando, si
vean el contenido del campus virtual porque se va a ir subiendo paulatinamente un material para que ustedes se ejerciten y con el que pueden venir después a las clases y si tienen alguna duda consultar o alguna confusión o algo para aclarar en los conceptos de la clase anterior, la podemos hablar tranquilamente también. ¿Qué otra cosa? El consejo es que utilicen las clases virtuales, que asistan a este curso de ingreso, porque todos los contenidos que acá veamos son como, se van a dar por sabidos a lo largo del cursado. Y ya van a ver que el cursado no es tan lento, es como más acelerado, y hay varias cosas como que ya las van a tener como que ir leyendo por su parte, o tienen estos conocimientos, por ejemplo, del curso de apoyo, los tienen que tener bien ya asentados y comprendidos. Así que bueno, la dinámica de la clase va a ser así. Les voy a presentar una presentación de PowerPoint y ustedes me van a parar, me van a detener cuando sientan que vaya muy rápido o cuando quieren que aclare de vuelta algún concepto. Sí les voy a pedir que durante toda la clase, si no van a hacer ninguna duda, si no tienen ninguna duda para hacer alguna pregunta, que mantengan el micrófono apagado para que no haya eco y todos escuchemos bien. Después, si quieren, prendan las cámaras para que nos vayamos conociendo. ¿Qué más? Bueno, está por ejemplo el eco que les Así que si pueden, chicos, apaguen los micrófonos, como lo estén usando. Y ustedes me van a avisar ahora si pueden ver mi presentación. ¿Pueden ver la pantalla ustedes? Se ve negro. Yo no, profe, se ve negro. Me parece que se está No, cargando. profe, se ve negro. Ahora sí. Bien. ¿Ahora se ve la Ahora. presentación? Sí, ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Bien, cualquier cosa que ustedes vean que se corte o que haya alguna interferencia, me avisan, digamos, ya sea con el micrófono o escribiendo el chat. Y si alguno de ustedes ve que sus compañeros están escribiendo el chat y yo no lo veo, me avisan, profe, alguien está preguntando algo en el chat, yo me detengo y lo revisamos. ¿Ok? Bueno. Entonces, bienvenidos. Esta es la primera clase de química en el marco del curso de apoyo preparatorio para el ingreso de este año a la Facultad de Bioquímica. En primer lugar, el acceso a todos los contenidos y las novedades de la asignatura y de este curso de apoyo en estas 2 semanas se lo van a encontrar en el campus virtual de la facultad. Acá les dejo el link como a modo recordatorio cómo ingresar. Tienen que ingresar al curso nivelatorio de química que tiene esta carátula. Bueno, para empezar podemos hablar de la química, definir qué es la química, ponernos de acuerdo en qué es la ciencia que se encarga de describir a la materia. Y para describirla, hace estudio de su composición, estructura y propiedades, así como también estudia todas las transformaciones que sufre la materia y los cambios energéticos asociados a esas transformaciones. La química, como ustedes ya saben, está presente en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Todos los procesos que ocurren diariamente a nuestro alrededor están asociados a procesos químicos. Por ejemplo, un hierro oxidándose, la madera cuando se quema, el proceso de digestión, cuando cocinamos a los alimentos, y bueno, en los demás ejemplos que les muestro aquí abajo, fuegos artificiales, pastillas efervescentes, en todos estos procesos está involucrado la química. El tema 1, que vamos a ver hoy en este cursillo de ingreso, consiste en la estructura y las propiedades de la materia. En este esquema se resume muy bien, digamos, los contenidos que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a estar hablando de materia, energía, los cambios que experimenta la materia, que pueden ser físicos o químicos, las propiedades de la materia, intensivas, excesivas, cómo se clasifican los sistemas materiales según su composición, de sustancias puras y mezclas.
Otro consejo es que tomen apunte. Estas clases, digamos, teóricas no van a estar subidas al campus virtual, así que si hay algunos conceptos que ustedes quieran como tener particularmente presentes en sus cuadernos para repasar, les sugiero que tomen apuntes o que vayan registrando lo que les explico, que me pidan que repita, por ejemplo. Bueno, a ver. En primer lugar, o sea, a continuación definamos lo que es la materia para empezar a hablar de su estructura. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y puede almacenar energía. La materia es básicamente lo que nos rodea: agua, aire, tierra, todos los materiales que nos rodean, incluso nosotros ocupamos un lugar en el espacio. Profe, Sí, ¿puede repetir? Porque se me cortó un poco y me trabé. bien. Les decía Gracias. que empezamos a hablar de materia y definir qué es lo que es la materia. La materia, por definición, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y es capaz de almacenar energía. Y es básicamente todo lo que nos rodea: agua, aire, tierra, nosotros mismos, los animales, los elementos que nos rodean tienen masa, ocupan un lugar en el espacio y almacenan energía. A ver, acá. Bueno, la energía está íntimamente relacionada, como les contaba, con la materia. Es la propiedad que almacenan todos estos cuerpos y está asociada con los cambios o transformaciones que sufre esta materia y que va a definir todas sus propiedades, tanto físicas como químicas. En este caso les muestro ejemplos de masa, temperatura, presión, por ejemplo, y en este esquema les muestro cómo una materia A se transforma en materia B más C. En ese paso ocurren transformaciones, como acá, por ejemplo, que es una combustión, y en esa transformación está asociada a un proceso energético, es decir, que hay cambios de energía. Y en este punto es como importante destacar o recordar el proceso de conservación de la materia y la energía, que es constante en el universo. Es decir, que la materia puede sufrir cambios, está asociado a cambios energéticos, pero la energía total del universo se mantiene constante. Esos cambios de los que hablábamos los podemos clasificar en dos tipos. Por un lado, los cambios físicos y por otro lado, los cambios químicos. Los cambios físicos se caracterizan porque no involucran la obtención de nuevas especies químicas. Es decir, que después del fenómeno del cambio físico que atraviesa la materia, la sustancia sigue siendo exactamente la misma. Y por ejemplo, acá en la figura podemos ver que rompemos papel, que troceamos papel. En ese proceso, que es un cambio físico, la materia se altera, se degrada, pero sin embargo los materiales resultantes, por ejemplo los trozos de papel, siguen siendo papel, tienen las mismas propiedades. Por otra parte, cuando hablamos de cambios químicos, estos involucran una transformación de la sustancia original en otras sustancias que ya van a tener nuevas propiedades, tanto físicas como químicas. Estos cambios químicos, por ejemplo, son los que asociamos a las reacciones químicas. Las reacciones químicas las hay de diferentes tipos, por ejemplo, reacciones de síntesis, de neutralización, de oxidación, de combustión, etc. Y lo que tienen en común estos dos tipos de cambios es que ambos involucran transformaciones de energía. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. En el caso de acá del ejemplo, vemos cómo al quemar papel, que es el mismo material de la izquierda, al quemar papel ya no obtenemos los mismos resultados. O sea, después del proceso del cambio, de la transformación, ¿qué obtenemos cuando quemamos papel? ¿Qué se obtiene? ¿Sigue siendo papel? Ceniza. Cenizas. Cenizas, ¿verdad? Cenizas y dióxido de carbono, que es lo que se emite, ¿verdad? Producto de la combustión. Entonces, el dióxido de carbono y las cenizas tienen propiedades diferentes, tanto físicas como químicas, que la materia original, que era el papel. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, acá tenemos más ejemplos y quiero que ustedes me ayuden a pensarlos, digamos. Acá, por ejemplo, cuando cortamos pan, cuando troceamos pan, ¿qué tipo de cambio está sucediendo?
Físico. 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 Cambio físico, porque las rodajas siguen siendo del mismo material o sustancia que el trozo de pan original, ¿verdad? Sí. Después tenemos el proceso de congelación del agua. El agua pasa del estado líquido al estado sólido. ¿Qué proceso tiene lugar en este caso? ¿Qué cambio? Químico. 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 Físico. ¿Y por qué? En lo que decían cambio químico, ¿por qué dicen que es cambio físico? Y químico, perdón. Porque está cambiando el estado de la materia. Perfecto, pero la composición química de la materia, ¿cambia? Acá No, tenemos agua. sigue siendo Y acá igual. Sigue agua. siendo la... Si el hielo se derrite, vuelve a ser agua. Exactamente, o sea, el hielo incluso en estado sólido sigue siendo agua. En su composición química es la misma. La composición química del agua en este vaso es la misma que el agua en estos cubitos. Este cambio o proceso o alteración es una alteración netamente física. Acá, por ejemplo, tenemos un clavo que está en pleno proceso de oxidación. ¿Qué cambio piensan ustedes que está ocurriendo acá? Químico. Químico. ¿Por qué? ¿Qué está cambiando? Está oxidando el material, el hierro. Claro, el hierro, la materia, la sustancia original se va alterando por la acción del ambiente y se están formando nuevas sustancias químicas. Esto es un cambio químico, la corrosión, por ejemplo. Acá estamos golpeando y troceando piedras, por ejemplo. ¿Qué tipo de cambio podría ser? Físico. 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 Porque el material resultante tiene la misma identidad o la misma composición que el material original. No cambia su identidad. Acá, bueno, el mismo que la diapositiva anterior, papel que se está quemando, es un cambio químico, ¿verdad? Acá, una manzana en proceso de descomposición. ¿Qué proceso piensan que está sucediendo acá? Químico. ¿Qué cambio? Químico. Cambio químico, ¿verdad? Porque las enzimas, las sustancias, las proteínas, las vitaminas que están acá dentro de la manzana, con el paso del tiempo y el efecto del oxígeno del ambiente, se van degradando y van cambiando químicamente a otros compuestos. Y por eso es que vemos este cambio a nivel macroscópico. Si cortamos un papel, por ejemplo, Físico. 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 es un cambio físico, no alteramos la identidad de la sustancia. Por ejemplo, si fabricamos o en los procesos de elaboración de queso, ¿qué cambios piensan ustedes que están teniendo lugar? El queso se hace a partir de leche, ¿verdad? Cambio Cambio químico. químico. Es Químico. químico. Un cambio químico, ¿verdad? Hay procesos de acidificación que cambian las proteínas, cambian su estado de agregación también para llegar a formar los quesos. Se producen compuestos de aroma y diferentes moléculas que le dan las propiedades finales al queso. Y por último, cuando rompemos una botella en pequeños trozos de vidrio, Físico. Cambio físico. cambio físico. Perfecto. Profe, en la Sí. tercera imagen sería cambio químico porque tiene oxidación. Se está dando un proceso de oxidación, exactamente. Sí. Reacciones químicas de oxidación. Bien, gracias. ¿Alguna otra duda? Si seguimos. No, profe. ¿No? La materia, para estudiarla, o para diferenciarla de un tipo de otro tipo, se estudian sus propiedades. Estas propiedades pueden ser tanto intensivas como extensivas. Y es muy importante que ustedes diferencien, porque a partir de ahora o más adelante en el cursado se van a hablar directamente de las propiedades por su nombre y ustedes ya van a tener que tener en cuenta si son intensivas o extensivas de manera implícita. Por ejemplo, las propiedades intensivas son las que no dependen de la cantidad de materia y por lo tanto y no son aditivas. Ejemplos de esto son todas las propiedades organolépticas. Las propiedades organolépticas son todas aquellas que podemos identificar a través de los sentidos. Por ejemplo, olor, color, la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, no dependen de la cantidad de sustancias. Por ejemplo, yo puedo tener un vaso de agua y una olla de agua, y el punto de ebullición del agua para ambos va a ser el mismo. O sea, el agua va a hervir a 100 grados. Por otra parte, las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de sustancias y son, por lo tanto, aditivas. Ejemplos de estas propiedades son el calor, el peso, el volumen, la longitud, el área. Son aditivas porque a mayor cantidad de sustancias se van sumando la magnitud de estas propiedades.
Para clasificar a la materia tenemos dos criterios generales. Por un lado, el estado de agregación, sólido, líquido, gaseoso, y por otra parte, su composición, para clasificarla según sistemas materiales, en sustancias puras y mezclas. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. En primer lugar, cuando queremos clasificar a la materia según su estado de agregación, tenemos que describir los tres principales estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Acá vemos, en la gráfica más grande, en la figura más grande, vemos una representación esquemática de cómo estarían, cómo se comportan las partículas en cada estado de agregación. Y acá abajo yo les puse ejemplos: yodo, bromo y cloro, estos son compuestos halógenos, ya van a ver más adelante en la tabla periódica, que están relacionados entre sí, y cómo, si bien están en el mismo grupo, a temperatura y condiciones normales, se encuentran en los tres diferentes estados de agregación: el yodo como estado sólido, el bromo en estado líquido y el cloro en estado gaseoso. Y ahora veamos cómo se comportan las partículas en cada uno de estos estados. Y bueno, para darles un ejemplo más quizás común, o que a ustedes les pueden resultar más representativos de los halógenos, tenemos en estado sólido el hielo, el agua en forma de hielo, el estado líquido el agua en los mares, por ejemplo, y el agua en estado gaseoso como vapor de agua formando las nubes. Y ahora vemos cómo se comportan estas partículas. En estado sólido, las fuerzas que mantienen unidas, o sea, vemos en primer lugar que las partículas están muy densamente empaquetadas, ¿verdad? No hay espacio entre ellas. En este caso, las fuerzas de cohesión, que serían las fuerzas que atraen, que hacen que se atraigan entre sí, son muy fuertes. Estas partículas vibran, no tienen la capacidad de fluir, su forma es definida y constante, el volumen también es constante. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Se puede comprimir un sólido? Cambios físicos y cambios químicos de la materia. Chicos, algunos tienen el micrófono prendido. Bueno, ahí está. Depende cuál. Por ejemplo, algún sólido que se pueda comprimir. Cambios físicos. Si tenemos una esponja, se puede comprimir una esponja, pero no sé, esponja en la cocina para lavar los platos se puede comprimir. Claro, claro. Las compresiones son cuando uno puede hacer Sí, que ya sé. las mismas moléculas se pueden como empaquetar más entre sí. En los sólidos, por ejemplo, aunque uno le cambie la forma, las moléculas en ese sólido van a estar distribuidas de la misma manera, o sea, van a estar interaccionando de la misma manera, solo que va a cambiar la forma. Pero, por ejemplo, en sólidos y líquidos, esa forma, el volumen, digamos, que ocupan, es muy difícil. Recién en algunos líquidos es posible muy levemente comprimirlos, pero en los sólidos no. Por ejemplo, en el estado líquido, las fuerzas de cohesión que mantienen unidas a las moléculas y las fuerzas de repulsión, que son las que hacen que se separen, se dice que están en equilibrio. Estos líquidos tienen la capacidad de que pueden fluir, no tienen forma propia, sino que adoptan la forma del recipiente que los contiene, y el volumen es constante, y como decíamos, la capacidad de comprimirlos es casi nula. Por otra parte, los gases se comportan de otra manera. En estos casos, las fuerzas de cohesión o de unión son prácticamente nulas o inexistentes. Las partículas o las moléculas de los gases o los átomos se mueven libremente, se dice que fluyen. También adoptan la forma del recipiente cerrado que los contienen y tienden a adoptar todo el volumen, o ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. El volumen, por lo tanto, es variable y son muy compresibles. En este caso, sí, uno puede comprimir los gases con relativa facilidad. Y ahora vemos los cambios de estados que pueden, en los que una materia cambia su estado de agregación, sólido, líquido a gaseoso. En primer lugar, si tenemos, acá en este caso es agua, si tenemos un cubo de hielo, lo dejamos sobre la mesada, ¿qué va a pasar? Se va a derretir, ¿verdad? Ese cambio de estado se le llama fusión. Otro ejemplo de fusión que ustedes me puedan dar de la vida cotidiana, que no sea del agua, algún sólido que se pase a líquido. ¿Qué me dicen? Plástico. La manteca.
plástico, la manteca. Cuando los que trabajan... ¿Cómo, perdón? Un helado puede ser. Un helado, sí, también. El hierro. El hierro, estaba por decir, los que trabajan en las metalúrgicas, que realizan fundiciones de metal. En ese caso, el metal pasa de estado sólido a estado líquido, después de aplicar altas temperaturas. Después, para pasar de estado líquido a gaseoso, ese cambio de estado se llama vaporización. En este caso vemos el agua, por ejemplo, el agua de algún lago o río, por acción de calor se evapora y forma las nubes. Pasa de agua líquida a vapor de agua. Otro ejemplo de vaporización. No se les ocurre. Por ejemplo, el humito que sale, no sé, de una taza de café, ¿podría ser? Claro, eso también es agua que se transforma en vapor de agua. Es perfecto, eso sería vaporización. O por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han cometido el error de asomar la nariz muy cerca de una botella de vinagre muy concentrada? En ese caso también está produciendo un fenómeno de vaporización. El líquido, el principal componente del vinagre es el ácido acético. El ácido acético es volátil también. Entonces parte del ácido acético se está como evaporando y es lo que le da el olor característico al vinagre. Por ejemplo, para pasar al estado gaseoso al líquido de vuelta se llama condensación. El cambio de estado se llama condensación. Y ejemplos prácticos de condensación, por ejemplo, cuando vamos en el auto, hace mucho frío afuera y van muchas personas adentro del auto, ¿qué pasa con el frío ese que hace que los vidrios estén a una temperatura muy, muy baja? ¿Qué pasa con La temperatura. Semana Santa, ¿cómo es? Se empañan los vidrios. Se empañan los vidrios, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? O sea, el vapor de agua que que sale de nuestras bocas o narices, por ejemplo, cuando hablamos, está en el aire y cuando se aproxima a los vidrios que están muy fríos, se condensan. O sea, pierden calor y ese vapor de agua se transforma en gotitas de agua que va cayendo por el vidrio. Este proceso se llama condensación. Por otra parte, cuando pasamos de líquido a sólido, el proceso asociado se conoce como solidificación. Por ejemplo, cuando llenamos una cubetera con agua y la ponemos en el freezer o congelador. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? Alguna gaseosa que ponemos en el freezer también se congela. También, tal cual, o el que me decía la manteca, si uno deja manteca en el verano, acá en Tucumán, afuera, en la mesada, se va a derretir, y si uno después le pone como en recipiente para que adopte esa forma y la vuelva a poner en el heladero o en el freezer, se va a volver a solidificar, ¿verdad? La Es gelatina. otro ejemplo. La gelatina sería otro ejemplo, pero ahí estamos hablando de un semisólido, semilíquido. No es tan contundente el ejemplo como, por ejemplo, de agua en un vaso a un cubito de hielo. La gelatina no llega a ser un sólido sólido. Por otra parte, tenemos dos cambios que son por ahí menos conocidos. De estado sólido, estado gaseoso, se llama sublimación. ¿Se les ocurre hacer un ejemplo de sublimación? ¿O han escuchado hablar de la sublimación en la vida cotidiana? El cigarrillo. ¿Qué pasa con el cigarrillo? Y se enciende el tabaco y se convierte en gas. Se consume. Sin embargo, en el proceso digamos, el cigarrillo es un cambio químico, se está usando calor, el tabaco se combustiona, digamos, se liberan gases y esas sustancias cambian. Yo acá estoy hablando cuando una sustancia sigue teniendo la misma identidad, cambia solamente de estado. ¿Entienden? Por ejemplo, esa sería la explicación de por qué el cigarrillo o fumar un cigarrillo no sería un cambio de estado. Por ejemplo, ustedes han visto, ya no sé si se usa en sus casas, la naftalina, que son esas pelotitas blancas que por ahí las mamás les ponen a la ropa para ahuyentar a las polillas, para evitar que se humedezca y le crezcan mohos. Bueno, esa naftalina sólida, cuando uno la deja en el ropero y se va, está pasando un proceso de sublimación. Pasa espontáneamente de sol sólida a vapores de naftalina. Sin pasar por el estado líquido. Ese proceso se conoce como sublimación.
y el proceso contrario en el cual la materia pasa de estado gaseoso a estado sólido se conoce como deposición. Un ejemplo de esto es la recuperación de la naftalina. Si uno hace esto en un ambiente cerrado controlado y baja la temperatura, la naftalina que está en estado gaseoso puede pasar directamente al estado sólido, sin pasar por el líquido. Profe, ¿hay otro ejemplo además de la naftalina? Hielo seco, ¿no? El hielo seco, también exactamente así, conocen el hielo seco. El hielo seco es dióxido de carbono después de un proceso de presurización, es el que está dentro de los matafuegos, por ejemplo, cuando trabajan más adelante en un laboratorio y piden alguna sustancia que viene de muy lejos, por ejemplo, que es de Buenos Aires o del exterior, y que tiene que estar sí o sí refrigerada, la mandan generalmente con hielo seco. Ese hielo seco pasa directamente de estado sólido a estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Bueno, ahora vamos a ver cómo se clasifica la materia en función de su composición. Primero, díganme si está todo entendido hasta acá, está todo claro, o si les queda alguna duda, o quieren que vuelva. Pero ahora voy bien. Claro. Todo claro. Perfecto. Entonces, en función de la composición, la materia, cuando hablamos de materia, hablamos de sistemas materiales, y estos se definen como una porción limitada de materia que se aísla específicamente para estudiarlo. Es un sistema material. Los sistemas materiales, en función de su composición química, se clasifican en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras, a su vez, pueden ser elementos o sustancias puras simples o compuestos, o sustancias puras compuestas. Por otra parte, las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Y ahora vamos a ver en detalle cada una de ellas. En primer lugar, la definición de sustancia es toda aquella porción de materia que se caracteriza por tener una composición química definida, está compuesta por átomos y o moléculas cuya estructura química va a determinar a futuro sus propiedades intensivas. Esta sustancia se caracteriza también porque no pueden separarse en sustancias más simples por métodos físicos. Necesitan métodos químicos para poder separarse. Y acá en las figuras vemos algunos ejemplos. Acá el hierro, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, está compuesta por 2 átomos, el hexano, que es un solvente muy conocido, y el oxígeno molecular. Ahora vamos a desglosar estas sustancias. Estas sustancias, se acuerdan que en el esquema veíamos que podrían ser sustancias simples o elementos y sustancias compuestas o compuestos. Los elementos son sustancias que no pueden ser descompuestas mediante una reacción química en otras más simples. Son los que encontramos en la tabla periódica y, por ejemplo, en la vida cotidiana, para mencionar algunos ejemplos, tenemos litio, oro, flúor, en estado puro o elemental. Estos elementos los podemos encontrar en la naturaleza de manera monoatómica. Ejemplos de estos elementos monoatómicos son los gases nobles, el helio, el neón, el argón, kriptón, xenón y radón. Están en la última columna de la tabla periódica que ya vamos a ver en las próximas clases también. Diatómicas, por ejemplo, elementos o sustancias elementales diatómicas, son también, la mayoría son gases. Tenemos el hidrógeno bimolecular, el nitrógeno bimolecular, oxígeno molecular, flúor, cloro, bromo, yodo. Están como sustancias diatómicas gaseosas en condiciones normales de presión y temperatura. Y por último tenemos elementos poliatómicos, o sustancias simples poliatómicas. Por ejemplo, el ozono, que está compuesto por 3 átomos de oxígeno. Por otra parte, las sustancias pueden ser compuestas, que también se les denomina compuestos. Estas sustancias están constituidas por 2 o más elementos diferentes y presentan una composición química constante. Estos elementos dentro del compuesto pueden ser separados por procesos químicos. Y acá les muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es una droga con la que van a trabajar más adelante en el laboratorio, que se llama sulfato cúprico, sulfato de cobre 2. Acá tenemos también otra sustancia o compuesto que van a usar en el laboratorio, que es el dicromato de potasio y el amoníaco. Entonces, estos compuestos se representan con fórmulas químicas que muestran o ponen en evidencia su composición elemental. Por ejemplo, H2O, que es el agua, 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Amoníaco, 1 átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Y el sulfato cúprico, que estaba acá a la izquierda que les mostraba.
cobre, azufre y oxígeno. ¿Hasta acá todo bien? Sí, profe. Profe. Sí. Perfecto. Entonces, otro criterio o tres criterios diferentes para clasificar a las sustancias son, según su composición, simples y compuestas, que ya las vimos. Después, según su naturaleza, sustancias naturales o sintéticas, como ejemplo de sustancias naturales, son las que encontramos en la naturaleza sin acción, digamos, del hombre. Por ejemplo, muchas de estas sustancias son las orgánicas. Acá en este caso tenemos glucosa o sacarosa, también podría ser. Y sustancias sintéticas que son producidas netamente por el hombre, en este caso las pinturas. Según su origen, las sustancias pueden clasificarse en inorgánicas. Por ejemplo, en este caso tenemos un mineral, que puede ser el oro. Y por otra parte, sustancias de origen orgánico. Por ejemplo, todas las sustancias que componen a los sistemas vivos, por ejemplo, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y los diferentes carbohidratos. Bien, el otro gran grupo dentro de las sustancias, por un lado tenemos las sustancias puras, y por otra parte tenemos las mezclas. Las mezclas son sistemas materiales que están compuestos por dos o más sustancias puras, donde cada una de esas sustancias va a mantener su identidad química. Por ejemplo, las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas son todas aquellas que están constituidas por dos o más componentes. Esos componentes están mezclados de manera uniforme y se manifiestan como una sola fase. Y otra característica es que las propiedades intensivas son constantes en toda la masa. Y las sustancias van a mantener sus propiedades dentro de esta mezcla. Las mezclas heterogéneas, por su parte, son aquellas en las que los compuestos están mezclados, o los componentes están mezclados, pero no de manera uniforme, de manera que se pueden observar o apreciar dos o más fases. Estas mezclas o sistemas materiales heterogéneos no tienen la misma composición en todas sus fases. Es decir, que una fase va a tener una composición o va a estar compuesta por una sustancia diferente a la de la otra fase en el mismo sistema. Acá tenemos ejemplos para aplicar. Y bueno, ustedes quiero que me ayuden a ver y analizar qué tipo de sistema material es, si es homogéneo o heterogéneo, mezcla homogénea o heterogénea. Acá tenemos un vaso de precipitación que tiene agua y aceite. ¿Qué sistema es y por qué? Heterogéneo. Heterogénea. Sistema heterogéneo, ¿verdad? Son dos componentes. Por un lado el agua, por otro lado el aceite. Se dice que son inmiscibles, o sea, no se puede mezclar. Acá se ve claramente la interfase y dos fases. En la fase superior es el compuesto que es menos denso, que es el aceite, perdón, tiene propiedades intensivas que son diferentes a las propiedades de la fase inferior, que es la del agua, que es lo que le decía anteriormente acá, cuando decía que no tiene la misma composición en toda su fase. Acá que tenemos un perfume. ¿Qué tipo de mezcla le parece que es? Homogénea. Homogénea, ¿verdad? Porque bueno, acá está como el envase, no se puede ver bien. Si uno lo pone en un vasito transparente, en un vaso de precipitación, va a haber una sola fase acuosa o acuoso alcohólica, pero no va a poder identificar los componentes o más de una fase. En este caso tenemos un mineral, el granito. ¿Qué tipo de mezcla piensan ustedes que es? Heterogéneo. Heterogénea. ¿Por qué sería heterogéneo? Tiene varias fases que no se mezclan. Exacto, se pueden observar varias fases a nivel macroscópico. ¿Y ustedes alguno sabe de qué está compuesto el granito? Es un mineral. Si bien no se pueden distinguir acá a simple vista, está formado por tres tipos de minerales o rocas: cuarzo, feldespato y mica. Y esos tres se encuentran mezclados en esta roca de manera heterogénea, conformando un sistema material o mezcla heterogénea. Acá tenemos el típico ejemplo de un vasito con agua y sal. ¿Qué pasa cuando disolvemos sal en agua? Estamos formando una mezcla ¿de qué tipo? Homogénea. Homogénea, ¿verdad? Porque si bien tenemos dos sustancias, agua y cloruro de sodio o sal,
cuando las mezclamos no podemos distinguirlas en la mezcla. Se disuelve. Está formando una sola fase, se disuelve exactamente. Este tipo de ejemplo es un ejemplo típico de solución. Uno está preparando una solución de cloruro de sodio en agua, y las soluciones se dice que son mezclas o sistemas homogéneos. ¿Este caso qué es? Una chimenea de un ingenio que está alargando humo. ¿El humo qué es? ¿Qué les parece a ustedes? Dióxido de carbono. Homogéneo. Ajá, ¿por qué sería homogéneo? Heterogéneo. ¿Por qué sería heterogéneo? Porque no se mezcla. ¿De qué está compuesto el humo, por ejemplo? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, y lo que hace que sea visible de esta manera, así tan alevosamente, es que el humo está compuesto por sustancias particuladas, por fragmentos muy pequeños que son tan grandes que pueden en realidad difractar la luz. Entonces el humo está compuesto por aire y todos los gases que me mencionaba, por ejemplo el dióxido de carbono, pero aparte partículas. O sea, son material particulado, digamos, como ceniza, por ejemplo. Entonces todo eso no se mezcla entre sí. Entonces el humo se dice que es un sistema heterogéneo. Y por último tenemos una copa de vino. ¿Qué tipo de sistema les parece que es? ¿Qué mezcla? Homogéneo. Homogénea. Homogéneo. Homogénea. ¿Cuántos componentes tenemos acá? Alcohol, Alcohol. Que sea visible uno. Claro, o sea, el vino está formado por muchísimos componentes. Tenemos los mayoritarios agua, alcohol, pero tiene taninos, tiene antocianinas, que va a depender de la fruta, de la uva, por ejemplo, de que venga, y tiene muchos compuestos. Y a pesar de tener muchos compuestos o componentes en su composición, ninguno de ellos es visible, y ninguno de ellos se separa en una fase independiente. Es decir, que vemos una sola fase, y por lo tanto, es un sistema homogéneo. Perfecto, y como les decía, las soluciones, todas las soluciones que van a preparar ustedes en el laboratorio, son ejemplos claros de mezclas homogéneas. Por ejemplo, la solución de agua y azúcar, o lo que hacemos todas las mañanas, digamos. En esta mezcla homogénea tenemos dos componentes que son como claves, que ustedes se empiezan a familiarizar con estos conceptos, que son el solvente y el soluto. El solvente sería la partícula de agua, que es el medio en el que se disuelve el soluto, y es el que está en mayor proporción en la mezcla. Y por otra parte, el soluto, que sería la partícula de azúcar o de cloruro de sodio en el caso de la sal, o la partícula que uno esté disolviendo en ese solvente, y por lo tanto está en menor proporción. Y la mezcla de estos dos se conoce como solución o disolución. Así también lo van a encontrar en los libros. Solución o disolución. Bueno, a ver. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, Profe. profe. No, profe. Bien, quiero decirme que... Bueno. Estos dos tipos de mezclas, tanto las homogéneas como las heterogéneas, presentan componentes, o como ya hemos visto, son mezclas de sustancias, y si uno quiere volver a obtener estas sustancias de manera independiente o pura, esto se puede hacer empleando métodos físicos, los cuales no van a alterar la naturaleza química de los componentes originales, digamos. Acá en este esquema les muestro diferentes tipos de métodos de separación físicos. Algunos lo van a ver en el cursado de nuestra materia, la primera con la que van a cursar ustedes, que es Química General, y otras lo van a ir estudiando a medida que avanzan en la carrera, en detalle, ¿no? La que vamos a ver en el cursado de Química General, por ejemplo, es la destilación, que es un tipo de separación, método físico de separación de mezclas homogéneas. Destilación, por ejemplo, si tenemos agua y sal. Si uno hace evaporar por calor todo el agua, ¿qué va a quedar en el recipiente final? La sal pura, ¿verdad? O si uno prepara una solución de sulfato cúprico, como les decía.
es como una solución azul, y uno a partir de agua y a partir del sulfato cúprico sólido. Entonces, cuando uno lo mezcla, forma una solución que es una mezcla homogénea, y si uno después empieza a aplicar calor y empieza a evaporar ese solvente que es el agua, al final de todo van a quedar los cristales del sulfato de cobre. O sea, se vuelven a separar los componentes. Ejemplos de estos tipos de separación o métodos de separación físicos para mezclas heterogéneas, por ejemplo, tenemos el cribado, la decantación, la filtración, la centrifugación, disolución selectiva y separación magnética. Por ejemplo, separación magnética, si tenemos una mezcla de arena y algún metal que está como finamente granulado. Una de las técnicas más empleadas en este caso es la imantación, o sea, se aplica un campo magnético que lo que va a hacer es separar todas las partículas metálicas de la arena, que van a ser como atraídas por el imán, y por otra parte va a quedar la arena, que es el dióxido de silicio, separado. Sería un ejemplo claro de un método físico para separar mezcla heterogénea en los cuales las sustancias se obtienen de manera pura y la naturaleza sigue siendo la misma, no cambia. Para separar... Sí. El cribado es lo mismo que la tamización, ¿verdad? Exactamente, es cuando uno separa a los componentes de la mezcla en función de su tamaño o de su diámetro. Para separar mezclas homogéneas, por ejemplo, tenemos otros métodos físicos como la cristalización, la cromatografía, la extracción con solventes y la destilación, que era la que les comentaba. Acá en este diapositiva les muestro como ejemplos los más comunes de técnica de separación. En este caso sería un ejemplo de decantación. Este es un balón de decantación, tiene una válvula. En la parte superior se coloca una mezcla heterogénea en la que se pueden macroscópicamente apreciar las dos fases y la interfase. Entonces se abre la válvula y abajo se recolecta la primera fracción, la fracción inferior, que es la más densa, hasta que la interfase llega a la altura de la válvula. De esa manera nos queda en el balón de decantación el aceite y en el vaso de precipitación el agua. Por otra parte tenemos la filtración. Aplicamos un filtro que es una membrana porosa, por la cual, por ejemplo, si tenemos agua y arena, si uno la filtra, la arena va a quedar retenida por el filtro y el agua la vamos a recuperar en este Erlenmeyer, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Eso sería todo el contenido, digamos, de la clase de sistema de materiales. Y al final de la clase quería que hagamos algunos ejercicios. Ustedes, de todas maneras, al final de cada día, o en el transcurso de cada día, vamos a ir subiendo alguna ejercitación, aunque sea mínima, para que ustedes puedan como afianzar estos conocimientos, y si tienen dudas, a la clase siguiente venir con más ejemplos, o antes de que empiece la clase preguntarme sobre algo que no haya quedado claro, o que ustedes lo hayan pensado después y le haya hecho ruido, o no le cierre, y lo hablamos. Así que ahora voy a ver si podemos hacer algunos ejemplos. Ustedes ya no ven la presentación, ¿verdad? No, ya no. Ya no. No, profe. Perfecto. Ahora les voy a decir yo un par de ejemplos y ustedes me van a indicar a qué tipo de cambio corresponde, si un cambio físico o un cambio químico. La oxidación del acero, ¿qué cambio sería entonces? Un cambio químico. Un cambio químico. Cambio químico. Cambio químico, ¿verdad? Hay una reacción química de oxidación que cambia los componentes del metal. Después, el proceso de digestión. Químico. Químico. Químico también. ¿Cómo lo fundamentarían a eso? Porque ¿Qué les pasa a los alimentos? Minerales y todo de la... Porque los alimentos se degradan por los distintos ácidos que tenemos en el estómago. Exactamente, o sea, los alimentos, por ejemplo, el almidón, que es un polímero que está en muchos alimentos, con la acción ya sea de las enzimas, como la que está en la saliva, o la del ácido gástrico,
se degradan en otras sustancias más pequeñas que ya no tienen la misma identidad química que el almidón inicial, ¿verdad? Tiene otras propiedades, que es lo que nosotros terminamos absorbiendo, como decían ahí también. Un líquido que se evapora, ¿qué cambio sería? Evaporación. Físico. Físico. No. Proceso de evaporación, que sería un cambio físico. Sí, perfecto, perfecto. Es un cambio físico. Sigue siendo la misma sustancia. El cambio de posición de un objeto, por ejemplo, de un lugar a otro. Físico. Es físico. Físico. Perfecto. Físico. Sigue siendo la misma sustancia. La fermentación del jugo de uva para producir vino. Químico. Químico. Un cambio químico. Cambio químico, exactamente, porque los azúcares del jugo de uva se están fermentando para transformarse en alcohol, en etanol. Es una reacción química. Por último, si uno pulveriza una aspirina, por ejemplo, para darle a algún abuelo que no pueda tragar la aspirina grande, uno la pulveriza para darle la aspirina. Cuando yo pulverizo la aspirina, ¿qué cambio es? Físico. Físico. Ahora sigue siendo la misma sustancia. A ver, otro ejercicio. Acá. Para identificar mezclas homogéneas o heterogéneas. Si yo les digo clorofila, ¿qué es la clorofila? ¿Qué tipo de sustancia es? En este caso, en vez de, a ver, hagamos de otra manera. Exactamente, lo hagamos de otra manera. Lo clasifiquemos en tipo de sustancia, así en general, digamos. O sea, ¿se acuerdan que sustancias teníamos sustancias simples o elementales, sustancias compuestas? Las elementales eran las que están formadas por un solo tipo de elementos. Las sustancias compuestas las que están formadas por dos o más tipos de elementos. Y después tenemos las mezclas, homogéneas y heterogéneas. Ustedes van a tener que decir a qué corresponde estos ejemplos. Por ejemplo, clorofila, ¿qué es la clorofila? Alguien ha dicho ahí un pigmento. Pero químicamente, ¿la clorofila qué es? ¿Un elemento, un compuesto, una mezcla? ¿Un compuesto? ¿Un Un compuesto? elemento. Es un compuesto, exactamente. Es un compuesto, está formado por más de dos tipos de elementos. Es un compuesto complejo, pero es un compuesto. Perfecto. Si yo le digo penicilina. No sé ni qué es. La penicilina yo sé que es un antibiótico para tratar infecciones, pero Homogéneo. También se la sería una... Sí, alguien lo ha dicho ahí. La penicilina es un compuesto. Al igual que la clorofila, es un compuesto orgánico, es complejo, y está formado por más de dos tipos de átomos, de elementos. Y ahora veamos. Una amalgama. Ya no colocan más amalgamas en los dentistas, tienen otros materiales que son más estéticos y sofisticados. Pero la amalgama que usaban antes, que era ese material que colocaban dentro de cuando ves que limpiaban las caries para rellenar el espacio entre los dientes o el espacio que quedaba, se llamaban con una amalgama, que era una mezcla, ahí ya le estoy diciendo, pero tenían dos metales, digamos. ¿Qué tipo de mezcla sería la amalgama? Homogénea. Homogéneo. Homogénea, porque era una sola fase, no podía distinguir en este material oscuro qué era un metal y qué era otro metal. Bien, el aire, ¿qué tipo de mezcla sería el aire? Homogénea. Homogénea. ¿Qué compuestos están en el aire? ¿Alguien sabe? De carbono. Oxígeno. Hidrógeno. Hay muchos gases, ¿verdad? Dióxido de carbono, monóxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, helio. Perfecto, sería una mezcla homogénea. Bueno, y por ejemplo, para repasar,
El proceso por el cual el agua pasa del estado sólido al líquido, ¿cómo se denomina? El cambio de estado, de sólido a líquido. ¿Recuerdan? Fusión. ¿Cómo? Fusión. Fusión, perfecto. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Yo, profe, tengo una duda. Sí. Cuando explicó eso de, no lo entendí bien en el sólido, líquido y gaseoso, que explicó si se comprimían, algo así, no lo entendí muy bien. Bien, bien, ahí lo vuelvo a poner. Bien. Es esta parte. Lo que intentaba explicar en esta diapositiva era el comportamiento de las partículas que conforman la materia en estos tres diferentes estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso. Lo que ustedes tienen que saber es que en estado líquido las partículas están densamente empaquetadas, que no tienen libertad de movimiento, por eso se dice que vibran, y ocupan un lugar, tienen volumen constante y una forma constante. Lo que vos no entendías era cómo interaccionaban, qué parte. Por ejemplo, en los líquidos yo les decía que había un equilibrio entre las fuerzas de atracción y repulsión, que hacía que se mantengan en ese estado de agregación. Ah, vos me preguntabas de la compresibilidad. Ni el líquido ni el sólido son compresibles. Compresible significa, hace referencia al proceso mediante el cual uno aplica una presión externa que altera el grado de empaquetación de las partículas que lo componen a esa materia. Por ejemplo, en el caso del sólido y del líquido, es prácticamente imposible comprimirlos. La compresión recién se pone en evidencia cuando uno le aplica una presión externa a un gas. Los gases tienen la característica de que las partículas o las moléculas que los componen sus fuerzas de repulsión son mayores a las fuerzas de atracción y tienden a ocupar todo el volumen que tienen disponible. Y queda mucho espacio vacío entre las moléculas, digamos. Entonces uno cuando aplica presión, lo que hace es juntarlas a esas moléculas, obligarlas a estar juntas, y es, por ejemplo, el proceso que se aplica cuando las empresas que fabrican gases medicinales, por ejemplo, oxígeno, aplican grandes presiones para que ese oxígeno que está ocupando grandes volúmenes ocupe un volumen menor y llega tanto a hacer esa presión que se llega a hacer líquido el oxígeno. Y es así como se lo transporta. ¿Ahora sí se entiende? Sí, sí se entiende. Perfecto. ¿Alguna otra duda? No. Bien, ahí alguien ponía que sí, que la penicilina está formada por un hongo, es verdad, y es un antibiótico, es un tipo de antibiótico. Y era una sustancia compuesta, un compuesto. Bien. Les comento que la clase de mañana es sobre estructura atómica, y a partir de mañana sí les voy a pedir que traten de tener una tabla periódica, que yo creo que la mayoría debe tener una en casa, o si no, en cualquier librería, compran una tabla periódica y una calculadora. Vamos a hacer pequeños cálculos de masa atómica, número Z, y bueno, vamos a empezar a ver estructura atómica, al día siguiente tabla periódica, y vamos a necesitar esas herramientas. Y como les decía, cualquier duda que tengan, me la preguntan al comienzo de la clase siguiente, o si no, las van anotando, y al final, la semana que viene, el viernes, hay una clase de consulta general. Así que bueno, y como les decía, si tienen algún compañero que no ha podido conectarse, saben que de manera excepcional existe la posibilidad, siempre justificando, para recuperar en alguna otra comisión, siempre y cuando haya lugar. Y voy a consultar por Azul para ver si se la puede incluir en la otra comisión. Y le vamos a estar avisando por el aula virtual. Y también les recuerdo que en el aula virtual tienen mucho material adicional con el que pueden repasar todos los contenidos de la clase, y pueden venir también con consultas de ese material. Así que bueno, si no hay ninguna otra duda, nos vamos despidiendo hasta mañana, y bueno, Profe, muchas gracias a todos por sí. ¿El PDF que acaba de compartir usted está en la página? Porque yo no lo encontré. No, eso es lo que le decía al principio de la clase, que estas presentaciones no las compartimos en el aula virtual, sino que lo que se recomienda es que tomen apuntes. Bien.
a partir de ahora, más adelante, también va a ser la misma metodología. Al menos por ahora es lo que desde la cátedra ha quedado como establecido también para que participen en las clases, ¿no? Para que Claro, para que puedan interaccionar, hacer sus preguntas, y que no sea algo tan abstracto por el aula virtual, a menos hasta que podamos hacer clases presenciales, digamos. Bien, gracias. No, de nada. Así que bueno, si no hay ninguna otra duda, nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias por la atención. Y que estén bien. Gracias, Chao, profe. profe, gracias. Gracias. Profe, gracias. Chao, gracias a ustedes.